Mi corazón latía con una furia silenciosa dentro de la jaula dorada que llamaban mi vida, un ritmo que nadie más podía escuchar. Creía que el lujo y la seguridad eran mi destino, hasta que la sombra de la muerte comenzó a seguir mis pasos. Entonces llegó él, un hombre contratado para ser mi escudo, un guardián de piedra con ojos que prometían proteger mi cuerpo pero ignorar mi alma. No sabía que las reglas que nos separaban eran lo único que se interponía entre el deber y un deseo tan peligroso como la amenaza que nos unió. Lo que comenzó como una misión de protección se convirtió en una guerra contra una atracción prohibida que amenazaba con destruirnos a ambos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Isabela sentía el peso de los diamantes en su cuello como una soga elegante, cada destello de las cámaras fotográficas era como un pequeño estallido de pólvora en sus ojos. Estaba de pie junto a su padre, Ricardo Valente, el hombre que era dueño de media ciudad y, por extensión, dueño de ella. La gala benéfica anual de las empresas Valente era el evento social del año, pero para Isabela, era solo otra noche de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Su vestido de seda azul se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, diseñado para ser admirado, igual que ella. Pero debajo de la superficie de perfección y compostura, un nudo de ansiedad se apretaba en su estómago. No era solo el aburrimiento de siempre, era algo más oscuro, un miedo que se había deslizado en su vida hacía unas semanas y se negaba a desaparecer. Empezó con una rosa negra dejada en el asiento de su coche, luego llamadas silenciosas a su teléfono privado en mitad de la noche. La policía lo había descartado como una broma de mal gusto de algún admirador trastornado, pero su padre no. Ricardo Valente no creía en las coincidencias. En mi mundo, todo es una amenaza o una oportunidad, le había dicho esa misma mañana, con su voz grave y autoritaria. Y esto, Isabela, es una amenaza. Por eso esta noche, además de los guardias habituales que se mezclaban entre los invitados con trajes caros, sentía una nueva clase de vigilancia sobre ella. Más intensa, más personal. Era como si un par de ojos estuvieran fijos en su nuca, y no eran los de un admirador. Sonríe, querida, le susurró su padre, su mano apretando ligeramente su brazo. El señor Arouca nos está mirando. Su inversión es crucial para la expansión en Asia. Isabela obedeció, curvando sus labios en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El señor Arouca era un hombrecillo regordete con bigote y una reputación de ser implacable en los negocios. Todo en ese salón olía a poder, dinero y peligro. Mientras su padre la guiaba a través de la multitud, ella buscó disimuladamente a su mejor amiga, Lucía, la única persona en ese mundo falso que la entendía. La vio cerca del bar, hablando animadamente con un joven ejecutivo. Lucía le guiñó un ojo por encima del hombro del hombre. Esa era su señal, rescátame en cuanto puedas. Pero el rescate tendría que esperar. Su padre la detuvo frente a un hombre alto que se mantenía apartado, cerca de una de las columnas de mármol. No vestía el smoking de los invitados, sino un traje negro impecable, funcional y sin adornos. Su postura era rígida, militar, y su rostro parecía tallado en granito. Tenía el pelo oscuro cortado al rape, una mandíbula fuerte y unos ojos tan oscuros e inescrutables que Isabela sintió un escalofrío. Este hombre no pertenecía a su mundo de lujos y sonrisas fingidas. Pertenecía a un mundo de sombras y acero. Isabela, quiero presentarte a alguien, dijo Ricardo con un tono que no admitía réplica. Este es Damián Ferrer. A partir de hoy, será tu jefe de seguridad personal. Isabela arqueó una ceja. ¿Jefe de seguridad? Padre, ya tengo seguridad. Tengo a Carlos y a Luis, ¿qué pasa con ellos? Su padre la ignoró y se dirigió a Damián. Como puede ver, es testaruda. Necesitará paciencia. Damián no sonrió. De hecho, su expresión no cambió en absoluto. Sus ojos se movieron de Ricardo a Isabela, recorriéndola de arriba a abajo con una mirada profesional, evaluadora, que la hizo sentir desnuda y analizada como un objeto.
No había ni un ápice de interés personal, solo un cálculo de riesgos y vulnerabilidades. La desnudó de sus joyas y su seda y vio solo un blanco. Entiendo, señor, dijo Damián, su voz era grave, profunda y tan desprovista de emoción como su rostro. Ni siquiera la miró a los ojos cuando habló. Se dirigía a su padre, como si ella no fuera más que el paquete que le habían asignado. La humillación ardió en sus mejillas. Disculpa, intervino ella, su voz más aguda de lo que pretendía. ¿Nadie va a preguntarme qué opino de esto? No necesito una niñera siguiéndome a todas partes. Por primera vez, los ojos de Damián se encontraron con los suyos. El impacto fue como una pequeña descarga eléctrica. En su profundidad oscura vio una inteligencia aguda y algo más, un cansancio, una dureza que hablaba de cosas que ella ni siquiera podía imaginar. Mi trabajo no es ser su niñera, señorita Valente, respondió él con frialdad. Mi trabajo es mantenerla con vida. Con o sin su cooperación. Aunque prefiero lo primero, hace que el papeleo sea menos complicado. La insolencia la dejó boquiabierta. ¿Papeleo? ¿Estaba hablando de su posible muerte como si fuera un inconveniente administrativo? Antes de que pudiera replicar, su padre puso una mano tranquilizadora en su hombro. Ya está decidido, Isabela. Damián es el mejor en su campo. Es militar, operaciones especiales. Estarás más segura con él que en la bóveda de un banco. Ricardo se inclinó y le susurró al oído. Después del incidente con el coche, no voy a correr riesgos. El freno fue manipulado. Esto es serio. La sangre se le heló en las venas. Su padre no le había dicho que el incidente fuera tan grave. Pensó que solo se había quedado sin frenos por una falla mecánica. Saber que había sido intencionado, de repente, la imponente y fría presencia de Damián no parecía tan intrusiva. Parecía necesaria. Asintió débilmente, incapaz de hablar. Bien, dijo su padre, enderezándose. Ahora, si nos disculpan, Damián, tengo que hablar con unos socios. Se fue, dejándola sola con su nuevo guardián. El silencio entre ellos era pesado, incómodo. Él no hizo ningún intento de conversación. Simplemente se quedó allí, a 1 metro de distancia, sus ojos escaneando constantemente la habitación, los invitados, las entradas, las salidas. Era una máquina de vigilancia. Así que... Damián, intentó ella, más por romper el silencio que por interés. Él la miró brevemente. Señorita. No era una invitación a seguir hablando. Era un recordatorio de su lugar. Ella era el trabajo. Él era el profesional. Puedes llamarme Isabela. Mi deber es mantener una distancia profesional, señorita Valente. Su formalidad era como un muro de hielo. Isabela suspiró. Mira, no me gusta esto más que a ti, pero si vas a ser mi sombra, al menos podríamos no tratarnos como si yo fuera una prisionera y tú mi carcelero. Mi objetivo no es que le guste, señorita. Mi objetivo es su seguridad. Escaneó la entrada principal y sus músculos se tensaron ligeramente. ¿Quién es el hombre que acaba de entrar? El del traje gris con el pañuelo rojo. Isabela siguió su mirada. Víctor Morales. Es el mayor rival de mi padre en los negocios. Se odian. Manténgase alejada de él, ordenó Damián, su voz sin inflexiones. ¿Perdón? Ahora también me dices con quién puedo hablar. Identifico amenazas potenciales. Él es una. Su lenguaje corporal es agresivo, está observando a su padre como un depredador. Hasta que sepa más, es una variable no controlada. La lógica era aplastante y frustrante. Se sentía como una pieza en un tablero de ajedrez, y Damián era el jugador que decidía sus movimientos. En ese momento, Lucía se acercó, salvándola. Isa, te he estado buscando. ¿Quién es tu nuevo y muy serio amigo? Lucía le dedicó a Damián una sonrisa coqueta, que él ignoró por completo, sus ojos fijos en un punto por encima de la cabeza de Lucía. Lucía, este es Damián, mi nuevo guardaespaldas, dijo Isabela con un suspiro. Damián, esta es Lucía, mi mejor amiga.
Damián asintió una vez, un movimiento brusco. Señorita. Lucía se rió. Vaya, qué hablador. ¿Seguro que no es un androide, Isa? Podrías pellizcarle para comprobarlo. Le recomiendo que no lo haga, dijo Damián con voz glacial, sin siquiera mirarla. Lucía levantó las manos en señal de rendición, pero le guiñó un ojo a Isabela. Vale, todo profesional. Bueno, venía a decirte que la subasta benéfica está a punto de empezar. Y he oído que Morales va a pujar fuerte por el collar de diamantes, solo para fastidiar a tu padre. La tensión en el ambiente subió un grado. El collar era la pieza central de la subasta, donado por la propia familia Valente. Que Morales lo comprara sería una humillación pública. Padre se pondrá furioso, murmuró Isabela. Durante la subasta, Damián se colocó estratégicamente detrás de ella, no lo suficientemente cerca como para tocarla, pero lo bastante como para sentir una especie de energía irradiando de él. Era una presencia sólida, inamovible. Mientras las pujas subían, la guerra entre su padre y Morales se hizo evidente. Los números se dispararon, muy por encima del valor real del collar. Era una batalla de egos. Al final, Ricardo Valente se adjudicó la pieza por una suma astronómica, con una sonrisa triunfante y una mirada desafiante a su rival. Más tarde, mientras los invitados comenzaban a marcharse, Isabela se sintió agotada. Solo quería quitarse los tacones y el vestido y respirar. Caminaba hacia la salida cuando un camarero tropezó cerca de ella, derramando una bandeja de copas de champán. El estrépito de los cristales rotos la hizo dar un respingo, pero antes de que pudiera reaccionar, un brazo de acero la rodeó la cintura, levantándola del suelo y apartándola del peligro en un solo movimiento fluido y poderoso. Su espalda chocó contra un pecho tan duro como una pared. El aliento se le quedó atrapado en la garganta. El olor de Damián la envolvió, algo limpio, a jabón, con un toque sutil a pólvora y a aire libre. Era un aroma masculino y primario que la tomó por sorpresa. Estuvo en sus brazos apenas un segundo, pero fue suficiente para que su cuerpo reaccionara de una forma totalmente inesperada. Un calor se extendió por su vientre, y el corazón, que ya estaba acelerado por el susto, comenzó a latir por una razón completamente diferente. Él la soltó casi de inmediato, poniéndola de pie con cuidado. Su mano se demoró una fracción de segundo en su espalda baja, un toque firme y posesivo que envió una nueva oleada de calor a través de ella. «¿Está bien, señorita Valente?», preguntó él, su voz era un murmullo grave cerca de su oído. La profesionalidad había vuelto, pero ella había sentido el cambio. Había sentido el muro de hielo resquebrajarse por un instante. Sí, estoy bien», balbuceó, alisando su vestido con manos temblorosas. «Gracias». Él solo asintió, sus ojos ya estaban escaneando al camarero que se disculpaba profusamente. Pero Isabela sabía que él también lo había sentido. El aire entre ellos había cambiado. La regla de cero contacto personal acababa de romperse, y la explosión había sido silenciosa pero devastadora. De camino a casa en el coche blindado, él conducía en un silencio impenetrable, sus nudillos blancos sobre el volante. Isabela no podía dejar de revivir ese breve momento en sus brazos. La sensación de seguridad, de fuerza. Era irónico que el hombre contratado para ser su jaula se sintiera como el único refugio seguro en su mundo. Sobre lo que pasó antes, comenzó ella, necesitando abordar la tensión. Él la miró por el espejo retrovisor, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella. «Hice mi trabajo. Mi deber es anticipar y neutralizar cualquier riesgo. Un suelo resbaladizo y cristales rotos son un riesgo». Era una forma tan clínica de describir lo que había pasado. Él lo redujo a un procedimiento, pero para ella había sido mucho más. ¿Todo para ti es un cálculo de riesgos, Damián? ¿Nunca hay un simple accidente? Sus ojos se mantuvieron fijos en los de ella un segundo más de lo necesario. Los accidentes son para la gente que no presta atención, señorita. Yo siempre presto atención. Esa frase se quedó flotando entre ellos, cargada de un significado oculto. Él prestaba atención. La veía. Quizás la veía de una manera que nadie más lo hacía.
Cuando llegaron a la mansión, él la escoltó hasta la puerta principal. Las luces estaban encendidas, pero la casa se sentía vacía y fría. Antes de entrar, ella se detuvo. «Buenas noches, Damián». Él asintió. «Descansaré en el cuarto de seguridad junto a la entrada. Mis hombres vigilarán el perímetro». «¿Estás segura?». Ella lo miró, a este hombre duro y solitario que había entrado en su vida para protegerla. «¿Y quién te protege a ti, Damián?». La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Una emoción fugaz cruzó su rostro, algo tan rápido que casi lo perdió. ¿Vulnerabilidad? ¿Dolor? Luego desapareció, reemplazada por la máscara de indiferencia. «Yo me protejo a mí mismo, señorita», dijo en voz baja. «Es la única forma de sobrevivir. Ahora, por favor, entre». Se quedó en el umbral hasta que ella cerró la puerta. Isabela se apoyó en la madera maciza, su corazón latiendo con fuerza. Había contratado a un guardaespaldas, pero sentía que había invitado a su vida a una tormenta. Y una parte de ella, una parte que la aterrorizaba y la excitaba a partes iguales, estaba deseando que la tormenta se desatara. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña y tensa. Damián era su sombra constante. La esperaba fuera de sus clases de arte, la seguía en sus compras, se sentaba en una mesa apartada cuando almorzaba con Lucía. Nunca hablaba a menos que fuera necesario, pero su presencia era abrumadora. Isabela trató de ignorarlo, de vivir su vida, pero era imposible. Se encontraba buscándolo con la mirada, notando la forma en que sus hombros anchos llenaban el marco de una puerta, la economía de sus movimientos, la intensidad de su concentración. Intentó provocarlo, solo para obtener una reacción, cualquier reacción que no fuera esa calma fría y controlada. Un día, en la piscina de la mansión, salió del agua y caminó hacia su tumbona, consciente de sus ojos sobre ella. Llevaba un bikini rojo que dejaba poco a la imaginación. Disfrutando de la vista, Damián, preguntó, secándose el pelo con una toalla, asegurándose de arquear la espalda ligeramente. Él estaba de pie junto a la puerta de cristal, con sus gafas de sol puestas, pero ella sabía que estaba mirando. «Estoy monitoreando el perímetro, señorita. Incluyendo cualquier posible amenaza que pueda surgir de la vegetación circundante». Su respuesta fue tan profesional que casi la hizo reír. Pero notó la forma en que su mandíbula se apretó. «Claro, la vegetación», dijo ella, con una pequeña sonrisa. «¿Y qué me dices de la vista más de cerca? ¿No supone ninguna amenaza?». Se acercó a él, dejando un rastro de gotas de agua sobre las baldosas. El olor a cloro y a su perfume se mezclaron en el aire. Se detuvo a menos de 1 metro de él. Damián no se movió. Permaneció tan inmóvil como una estatua. «La única amenaza que veo ahora mismo es su falta de juicio, señorita Valente», dijo él, su voz peligrosamente baja. «Provocar a un hombre que ha sido entrenado para responder a la provocación con fuerza letal no es prudente». El desafío en su tono era inconfundible, pero había algo más. Un zumbido, una corriente subterránea de algo oscuro y caliente. Era una advertencia, pero también una admisión. Admitía que la estaba provocando. «Tal vez me gusta el peligro», susurró ella, dando un paso más, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El aire entre ellos crepitaba. «Tal vez estoy cansada de estar segura». Levantó la mano, lentamente, y rozó su dedo por el brazo de él, sobre la tela de su traje. Sintió como sus músculos se contraían bajo su toque. Fue como tocar un cable de alta tensión. Él inhaló bruscamente, un sonido casi imperceptible. Por un instante, Isabela pensó que iba a agarrarla, que iba a romper esa fachada de control y demostrarle que era el verdadero peligro. El pensamiento la aterrorizó y la emocionó. Pero entonces, él dio un paso atrás, rompiendo el contacto. «Mi trabajo es protegerla incluso de sí misma», dijo con voz ronca. «No vuelva a hacer eso». Se dio la vuelta y se marchó, dejándola junto a la piscina con el corazón desbocado y la piel ardiendo donde lo había tocado. Había cruzado una línea, y ahora ambos lo sabían. La Guerra Fría se había convertido en algo mucho más complicado, mucho más inflamable.
El peligro no solo estaba afuera, acechando en las sombras. Estaba allí mismo, entre ellos, creciendo con cada mirada, cada roce, cada palabra no dicha. Unos días después, el peligro exterior volvió a hacerse presente de la forma más aterradora posible. Isabela había convencido a su padre para que le permitiera ir a una inauguración de una galería de arte, una de las pocas cosas que realmente disfrutaba. Damián, por supuesto, estaba con ella, siempre a 2 pasos de distancia. La galería estaba llena de gente, ruido y arte abstracto que a Isabela le encantaba. Se había separado de Damián por un momento para hablar con la artista, una mujer mayor encantadora. Estaba de espaldas a la multitud, admirando un lienzo enorme de colores vibrantes, cuando un hombre se le acercó por el lado. «Preciosa obra, ¿verdad?», dijo una voz masculina. Isabela se giró y vio a un hombre apuesto, de unos 30 años, con una sonrisa encantadora. «Sí, lo es. La artista tiene un talento increíble. Casi tan increíble como la mujer que la admira», dijo él, sus ojos brillando. Isabela sonrió educadamente, acostumbrada a los halagos. «Gracias». Hablaron durante unos minutos sobre arte. El hombre parecía culto e interesante. Se llamaba Javier. Justo cuando le iba a dar la mano para despedirse, sintió una presencia a su espalda. «Damián». «Señorita Valente, es hora de irnos», dijo él, su voz era un témpano de hielo. Ni siquiera miró a Javier. Sus ojos estaban fijos en Isabela. Javier pareció sorprendido por la interrupción. «Oh, bueno, ha sido un placer, Isabela». «Igualmente», dijo ella, sintiéndose un poco avergonzada por la rudeza de Damián. Cuando se alejaban, Isabela se giró hacia él. «¿Qué te pasa? ¿No puedo hablar con nadie?» «Era solo un tipo agradable». «No era, solo un tipo agradable», respondió Damián en voz baja y apremiante, guiándola hacia la salida. «Le he estado observando desde que entró. No miraba el arte, la miraba a usted». Y cuando se acercó, puso su mano en el bolsillo de su chaqueta. Pude ver el contorno de lo que llevaba. Isabela sintió un escalofrío. ¿Qué llevaba? Una jeringuilla, probablemente con un sedante. El plan era probablemente sacarla de aquí discretamente antes de que nadie se diera cuenta. La multitud, el ruido, era la tapadera perfecta. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Isabela. Se apoyó en Damián, sintiendo náuseas. Él la sostuvo con firmeza, su mano en la parte baja de su espalda. ¿Estás seguro? Completamente. Mis hombres lo están siguiendo ahora. No se preocupe, no escapará. La condujo fuera, al aire fresco de la noche. Ella respiraba con dificultad, tratando de asimilar lo cerca que había estado del peligro. Había sonreído, había coqueteado con un hombre que pretendía secuestrarla. El pensamiento la aterrorizó. «Yo, no tenía ni idea», susurró. Damián la miró, y por primera vez, vio algo más que dureza en sus ojos. Vio una chispa de preocupación. Quizás incluso de furia, pero no dirigida a ella. Furia dirigida a quienes querían hacerle daño. «Por eso estoy aquí», dijo él, su voz más suave de lo que nunca la había oído. «Para ver lo que usted no puede ver». La llevó al coche y, esta vez, se sentó en el asiento trasero con ella en lugar de conducir. El chofer de respaldo tomó el volante. El espacio en el interior del vehículo de lujo se sintió repentinamente pequeño e íntimo. Isabela temblaba, no de frío, sino del shock y el miedo residual. Sin pensarlo, Damián se quitó la chaqueta del traje y la puso sobre los hombros de ella. El tejido todavía estaba caliente por el calor de su cuerpo y olía a él. Era reconfortante, increíblemente reconfortante. Él no dijo nada, pero su brazo rozó el de ella, y no se apartó. Permaneció allí, un faro de solidez en medio de su caos. Ella se inclinó ligeramente, apoyando la cabeza en su hombro. Esperaba que él se tensara, que se apartara, que le recordara la distancia profesional. Pero no lo hizo.
Después de un largo momento, sintió su mano subir y posarse con delicadeza en su hombro, un gesto torpe, casi vacilante, pero que lo significó todo. Era un reconocimiento de que las reglas habían cambiado para siempre. Ya no eran solo un cliente y un guardaespaldas. Eran dos personas atrapadas en una situación peligrosa, encontrando un extraño consuelo el uno en el otro. De vuelta en la mansión, en el silencio de la noche, Isabela no podía dormir. La imagen de la sonrisa de Javier y la revelación de Damián se repetían en su mente. Se puso una bata de seda y bajó a la cocina en busca de un vaso de agua. Al pasar por la sala de estar, vio una luz encendida. Damián estaba allí, de pie frente a la enorme ventana que daba al jardín oscuro. Se había quitado la corbata y desabrochado los dos primeros botones de su camisa, revelando un atisbo de un pecho fuerte y bronceado. Estaba hablando por teléfono, su voz era baja y tensa. No, quiero que lo interroguen. Quiero saber para quién trabaja. No me importa lo que tengas que hacer, quiero un nombre. Sí, lo entiendo. Manténganme informado. Colgó y se pasó una mano por el pelo con un gesto de frustración. Parecía cansado. La fachada de control total se había agrietado, revelando al hombre que había debajo. Al hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. O, al menos, el peso de su mundo. Él debió sentir su presencia, porque se giró de repente, sus instintos alerta. Al verla, se relajó ligeramente. ¿No puede dormir? Mi mente no se apaga, admitió ella, entrando en la habitación. ¿Lo atraparon? Sí. Está bajo custodia. ¿Te dirá para quién trabaja? La gente como él siempre habla. Es cuestión de aplicar la presión adecuada, dijo él con una frialdad que la estremeció. Se acercó a él, deteniéndose a unos pasos de distancia. ¿Siempre eres así? ¿Tan controlado? Él la miró, y la intensidad de su mirada la hizo retroceder un paso. En mi antigua vida, el control era la diferencia entre volver a casa o que enviaran tu cuerpo en una caja. Es un hábito difícil de romper. Era lo más personal que le había dicho nunca. Una ventana a su pasado, un pasado lleno de cicatrices que no se veían. ¿Esa vida, la extrañas?, preguntó ella en voz baja. Damián miró por la ventana, hacia la oscuridad. A veces. Extraño la claridad. Sabías quién era el enemigo. Estaban justo delante de ti, disparando. Era simple. Se giró para mirarla de nuevo, sus ojos oscuros atrapando los de ella. Este mundo, el tuyo, es más complicado. El enemigo lleva trajes caros y te sonríe mientras planea cómo apuñalarte por la espalda. Es un tipo de guerra diferente. Y ahora estás atrapado en ella, por mi culpa. Es mi trabajo, repitió él, pero la frase sonaba hueca esta vez. Había más. Ambos lo sabían. Damián, comenzó ella, sin saber qué decir. Quería darle las gracias, pero la palabra parecía demasiado pequeña para lo que había hecho. Quería tocarlo, pero recordaba su advertencia en la piscina. En lugar de eso, se quedó quieta, vulnerable bajo su mirada. Él acortó la distancia entre ellos con dos largos pasos. Ahora estaba tan cerca que podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de la barba en su mandíbula. Levantó la mano, como si fuera a tocarle la cara, pero luego la dejó caer a su lado, su puño cerrándose y abriéndose. Deberías irte a la cama, Isabela, dijo, su voz era un susurro ronco. Usó su nombre. No, señorita Valente. Isabela. El sonido de su nombre en sus labios fue como una caricia. Le envió un temblor por toda la columna. No me iré hasta que me digas una cosa, dijo ella, encontrando una valentía que no sabía que tenía. ¿Qué cosa? Antes, en el coche, ¿por qué te sentaste conmigo? Pudiste haber dejado que el chófer me llevara solo. Sus ojos se oscurecieron, y por un momento, la máscara impenetrable volvió a su sitio. Pero ella no apartó la mirada. Siguió presionando. La respuesta era importante. Necesitaba saberlo. Él se humedeció los labios, una pequeña señal de su lucha interna.
Mi evaluación de la situación indicaba que usted estaba en estado de shock. Mi presencia tenía la intención de ser un factor estabilizador. La respuesta era tan clínica, tan Damián, que debería haberla decepcionado. Pero no lo hizo. Porque sus ojos contaban una historia diferente. Sus ojos decían que se había preocupado. Que verla temblar y asustada le había afectado de una manera que iba más allá del deber. Un factor estabilizador, repitió ella, con una media sonrisa triste. ¿Eso es todo lo que soy para ti? ¿Un factor en una ecuación de riesgo? Se atrevió a dar el último paso, cerrando el espacio que lo separaba. Puso su mano sobre su pecho, justo encima de su corazón. Podía sentir sus latidos, fuertes y firmes, bajo su palma. El calor se filtró a través de su camisa. El músculo de su pecho se contrajo bajo su toque. Damián se quedó completamente inmóvil, su respiración se detuvo. Sus ojos bajaron a su mano y luego volvieron a su cara, ardiendo con una emoción que no pudo ocultar. Era deseo. Puro, crudo e innegable. Tú eres, la misión, Isabela, dijo con voz ahogada. Nada más. Mientes, susurró ella. Levantó su otra mano y le acarició la mejilla áspera por la barba. Él cerró los ojos, inclinándose instintivamente hacia su toque, un hombre sediento que encuentra un oasis. Dime la verdad, Damián. Por una vez. Dime qué sientes cuando me miras. Él abrió los ojos. Estaban llenos de tormento. Agarró su muñeca, su agarre era firme pero no doloroso, deteniendo su caricia. Lo que siento no importa. Es una debilidad. Una distracción que podría matarte. Te lo advertí, no me provoques. Tal vez ambos necesitamos una distracción, replicó ella, su voz temblando de emoción. ¿No te cansas de estar siempre en guardia, de ser siempre el soldado? ¿No quieres, por solo un segundo, ser solo un hombre? Su pregunta pareció golpearlo. Su agarre en su muñeca se aflojó. Sus ojos recorrieron su rostro, sus labios, su cuello. Se inclinó, su boca a centímetros de la de ella. Isabela contuvo el aliento, su cuerpo entero tenso de anticipación. Podía oler el café en su aliento, sentir el calor que irradiaba de él. Estaba a punto de besarla. Podía sentirlo. Podía saborearlo. Ser, solo un hombre, contigo, murmuró él, su aliento rozando sus labios, sería la cosa más peligrosa que podría hacer. Y con esas palabras, dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. El dolor en su rostro era evidente. Vete a la cama, Isabela. Por favor. Era la primera vez que le pedía algo. Por favor. Esa simple palabra, viniendo de él, tenía más peso que cualquier orden. Asintió, con el corazón roto por una promesa que casi se había cumplido. Se dio la vuelta y se fue, sintiendo sus ojos en su espalda a cada paso. Cuando llegó a su habitación, se miró en el espejo. Su rostro estaba sonrojado, sus labios entreabiertos, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Había jugado con fuego, y ambos se habían quemado. La amenaza fuera de los muros de la mansión era real y aterradora. Pero la tormenta que se estaba gestando entre ella y Damián era, de alguna manera, mucho más peligrosa, porque amenazaba con destruir no solo su seguridad, sino también su corazón. Y sabía, con una certeza aterradora, que la tormenta apenas estaba comenzando. Sabía también que, a pesar del riesgo, no quería que se detuviera. Quería que la arrastrara, que la consumiera. Quería sentir algo real en su vida de mentiras, y Damián, con toda su dureza y su pasado tormentoso, era la cosa más real que había conocido. Su padre, ajeno a la tensión que llenaba su propia casa, decidió que la mejor forma de manejar la amenaza era mostrar fuerza. Organizó un fin de semana en su yate privado, invitando a socios de negocios y a sus familias. Será una demostración de que no nos intimidan, declaró Ricardo durante la cena. Estaremos en el mar, completamente seguros. Isabela miró a Damián, que estaba de pie junto a la pared. Su rostro era una máscara de desaprobación. Señor Valente, dijo Damián, dando un paso al frente.
Con el debido respeto, un yate en mar abierto no es un entorno seguro. Es un objetivo aislado. Los puntos de entrada y salida son limitados. La evacuación es compleja. No lo recomiendo. Ricardo se rió, una risa condescendiente. Tonterías, Damián. Estaremos rodeados de agua. Mis hombres registrarán el barco de arriba a abajo. ¿Estarás tú allí? ¿Qué podría salir mal? Precisamente por eso me opongo, insistió Damián, su tono seguía siendo respetuoso pero firme. Estoy aquí para minimizar riesgos, no para entrar voluntariamente en una trampa potencial. Si quien sea que está detrás de esto es lo suficientemente audaz como para intentar un secuestro en una galería llena de gente, es lo suficientemente audaz para intentar algo en el mar. Tu opinión ha sido anotada y desestimada. Prepara a tus hombres. Zarpamos el viernes, concluyó Ricardo, dando por terminada la discusión. Isabela vio la mandíbula de Damián tensarse. Estaba furioso, pero mantuvo su compostura profesional. Sus ojos se encontraron con los de ella por un breve segundo, y le transmitieron un mensaje claro: esto es una mala idea. Y ella le creyó. Más tarde esa noche, lo encontró en la sala de seguridad, un pequeño cuarto lleno de monitores que mostraban cada ángulo de la propiedad. Estaba estudiando los planos de un yate en una pantalla grande. ¿Tan malo es?, preguntó ella desde la puerta. Él no se giró. Es un error táctico. Un capricho de un hombre rico que pone en riesgo a su propia hija para proteger su orgullo. La dureza de sus palabras la sorprendió. Él cree que me está protegiendo, defendió ella débilmente. Él cree que está protegiendo su imagen, la corrigió él, girándose finalmente para enfrentarla. Parecía agotado. Isabela, tu padre vive en un mundo donde el dinero compra la invencibilidad. Yo vengo de un mundo donde un segundo de complacencia te cuesta la vida. Nuestros mundos están chocando, y tú estás en el medio. Se acercó a ella, sus manos gesticulando hacia los planos. Mira. Un motor, un sistema de navegación, un bote salvavidas. Tantos puntos vulnerables. Pueden sabotear el yate, pueden abordarlo desde un barco más rápido o un submarino, pueden tener a alguien infiltrado en la tripulación. Las posibilidades son infinitas. El miedo la atenazó de nuevo, frío y afilado. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que me pagan por hacer. Obedecemos y nos preparamos. Duplicaré el personal, traeré equipo especializado. Revisaré personalmente a cada miembro de la tripulación contratado. Convertiré ese yate en la fortaleza más segura que pueda, pero aún así, es una apuesta. Había algo en su tono, una frustración que iba más allá del trabajo. Parecía, personalmente afectado. ¿Por qué te importa tanto?, susurró ella. Él la miró, y por un momento, toda la frustración se desvaneció, dejando solo una cruda vulnerabilidad. Porque si algo te pasara, si yo fallara, se detuvo, incapaz o no dispuesto a terminar la frase. El significado flotaba entre ellos, pesado e innegable. Su fracaso no sería solo un error profesional. Sería personal. Se llevó la mano a la nuca, un gesto que ella estaba empezando a reconocer como una señal de su estrés. Maldita sea, Isabela, murmuró, más para sí mismo que para ella. Tú no eres solo una misión. Y ese es el problema. Antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera procesar la confesión que acababa de hacer, salió de la habitación, dejándola sola con los fantasmas parpadeantes en los monitores y el eco de sus palabras resonando en el aire. La confesión lo había cambiado todo. Ya no era una tensión no hablada, un deseo oculto. Era una verdad al aire libre, y ahora ambos tenían que decidir qué hacer con ella en medio de un peligro que se acercaba cada vez más. El viaje en yate ya no era solo un fin de semana de negocios, se había convertido en el escenario de una confrontación inevitable, no solo con un enemigo sin rostro, sino con los sentimientos que ambos habían intentado negar con tanta fuerza. El viernes llegó demasiado rápido. El yate, llamado el Valiente en un alarde típico de su padre, era una obra maestra de lujo y tecnología. Tenía varios pisos,
una piscina, un helipuerto y una tripulación que se movía con una eficiencia silenciosa. Damián y sus hombres, vestidos con ropa más informal pero todavía con un aire de alerta, eran una presencia oscura contra el blanco y el teca del barco. Damián mismo había revisado cada centímetro del yate antes de que Isabela subiera a bordo. Cuando ella lo hizo, él la recibió en la pasarela. Llevaba unas gafas de sol de aviador y una camisa de lino negra que se ajustaba a sus hombros. A la luz del sol, parecía aún más imponente. Todo en orden, carcelero, bromeó ella, tratando de aligerar la tensión. Él no sonrió. Manténgase en las cubiertas superiores y a la vista en todo momento, Isabela. No se vaya sola a su camarote. Si necesita algo, llámeme. Mi radio está siempre encendida. Su uso de su nombre ahora era constante, un recordatorio íntimo de la confesión de la otra noche. El yate zarpó bajo un cielo azul perfecto. Los invitados de su padre reían, bebían champán y hablaban de negocios multimillonarios. Era una escena de perfecta despreocupación, pero Isabela no podía relajarse. Sentía la mirada de Damián sobre ella, incluso cuando él pretendía estar observando el horizonte. Más tarde esa tarde, ella estaba en la cubierta de proa, sintiendo la brisa marina en su cabello, cuando él se acercó y se paró a su lado, apoyándose en la barandilla. «Te he dicho alguna vez que odio los barcos», dijo él, rompiendo el silencio. Ella lo miró sorprendida. «¿En serio? Un soldado de operaciones especiales que odia los barcos». Suena irónico. «No hay donde correr», explicó él, sus ojos escudriñando el agua interminable. «En la selva o en la ciudad, siempre hay una ruta de escape. Aquí, estás atrapado. A merced del océano y de quien quiera que venga a por ti». «Pero estamos a salvo, ¿verdad?», preguntó ella, buscando su seguridad. Él se giró para mirarla, quitándose las gafas de sol. Sus ojos eran serios. «He hecho todo lo humanamente posible para que así sea. Pero el enemigo tiene la ventaja. Él elige el momento y el lugar». Sus palabras eran sombrías, pero su cercanía era extrañamente reconfortante. El viento agitaba un mechón de su pelo sobre su cara, y sin pensar, él levantó la mano y lo apartó, sus dedos rozando su sien. El contacto fue ligero, fugaz, pero envió una sacudida a través de ella. Ambos se quedaron quietos, la tensión sexual vibrando entre ellos con más fuerza que el motor del yate. «Damián», susurró ella. Él dejó caer su mano, pero no se apartó. Su mirada bajó a sus labios. «Lo sé», dijo en voz baja y ronca. Y ella supo que él no se refería al peligro. Se refería a ellos. A lo que estaba creciendo entre ellos, salvaje e imparable como el océano que los rodeaba. El primer día pasó sin incidentes. La noche llegó con una cena formal en la cubierta principal. Isabela llevaba un vestido plateado que brillaba bajo las luces del barco. Damián se mantuvo en la periferia, observando, siempre observando. Durante la cena, Víctor Morales, el rival de su padre, que sorprendentemente había sido invitado, se acercó a su mesa. «Ricardo, qué espléndida velada», dijo Morales con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y, por supuesto, Isabela, estás deslumbrante, como siempre». Isabela vio a Damián tensarse desde el otro lado de la cubierta. «Gracias, Víctor», dijo Ricardo fríamente. «Disfruta del viaje. Podría ser el último que hagamos en buenos términos, considerando tu oferta hostil por nuestra división de productos farmacéuticos». Morales se rió. «Todo es negocio, Ricardo. Y a veces, para expandirse, hay que eliminar a la competencia de una forma u otra». La amenaza velada flotó en el aire. Después de que Morales se fuera, Isabela se excusó y fue en busca de Damián. Lo encontró en la popa del barco, mirando las estrellas. «¿Oíste eso?», preguntó ella. «Lo oí». Su amenaza fue tan sutil como un martillo. «¿Crees que es él, verdad? El que está detrás de todo esto. Es el sospechoso más obvio. Tiene el motivo, los recursos. Pero a veces, el sospechoso más obvio es solo una distracción». Se volvió hacia ella, la luz de la luna plateando sus facciones duras.
Isabela, pase lo que pase esta noche, quiero que hagas exactamente lo que te diga, sin preguntas. ¿Entendido? Entendido, dijo ella, su voz apenas un susurro. La seriedad en su tono le heló la sangre. Él sabía algo. O lo sentía. Se acercó a ella, sus manos se posaron en sus brazos. El calor de su tacto a través de la fina tela de su vestido era embriagador. Tengo que llevarte a tu camarote. Es el lugar más seguro ahora mismo. La guió por los pasillos silenciosos hasta su suite. Antes de abrir la puerta, sacó un pequeño dispositivo y escaneó la cerradura y los bordes. Damián, me estás asustando. El miedo te mantiene alerta, dijo él, abriendo finalmente la puerta y entrando primero, con una mano en el arma que ella sabía que llevaba oculta bajo su chaqueta. Revisó la habitación, el baño, el armario. Solo cuando estuvo satisfecho, la dejó entrar. No abras la puerta a nadie más que a mí. Y ten esto. Le entregó un pequeño botón de pánico. Si algo sucede, si me oyes gritar mi nombre por el comunicador o si alguien que no soy yo intenta entrar, apriétalo. Inmediatamente. Ella tomó el dispositivo, sus dedos rozando los de él. ¿Dónde estarás tú? Justo fuera de tu puerta, dijo él. No voy a ir a ninguna parte. Su corazón dio un vuelco. Él se estaba poniendo en peligro por ella. Se dio cuenta de que lo que sentía por él ya no era solo atracción o gratitud. Era algo más profundo, algo que la aterraba. Gracias, susurró ella. Él la miró, su rostro una mezcla de deber y un anhelo tan profundo que le dolió. Luchó consigo mismo por un momento, y luego, rompiendo todas sus reglas, se inclinó y la besó. No fue un beso suave. Fue un beso desesperado, hambriento, como si hubiera estado conteniéndolo durante años. Sus labios eran firmes y exigentes, reclamándolos de ella con una posesión feroz. Isabela respondió con la misma desesperación, sus brazos rodeándole el cuello, acercándolo más. El botón de pánico cayó al suelo, olvidado. Este era el verdadero peligro. No los enemigos en la oscuridad, sino este hombre y la forma en que la hacía sentir. El beso se profundizó, sus lenguas se encontraron en una danza febril. Sus manos se movieron desde sus brazos hasta su espalda, apretándola contra su cuerpo duro, y pudo sentir cada músculo tenso de él. Pudo sentir lo mucho que la deseaba. Y era un reflejo de su propio deseo. La levantó, sus piernas se envolvieron instintivamente alrededor de su cintura, y la presionó contra la puerta cerrada. Un gemido se escapó de sus labios cuando él rompió el beso para trazar un camino de fuego por su mandíbula hasta su cuello. Isabela, jadeó él, su voz ronca de pasión. Era una advertencia y una oración, todo en uno. Justo en ese momento, la radio en su cinturón crepitó con vida. Damián, tenemos movimiento. 3 lanchas rápidas se acercan por estribor. Sin luces. No responden a las llamadas. La realidad se estrelló contra ellos, fría y brutal. Damián se apartó de ella al instante, su rostro transformado de amante a soldado. La pasión fue reemplazada por una concentración letal. Mierda, siseó. La bajó suavemente al suelo, sus ojos ya no la miraban a ella, sino a la puerta, a la amenaza que se acercaba. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave. No salgas por nada del mundo. Tomó la radio. Todas las unidades, código rojo. Posición de defensa. Quiero luces sobre esos barcos ahora. Disparos de advertencia. Le dio una última mirada a Isabela, una mirada llena de promesas no cumplidas y un arrepentimiento doloroso. Te prometo que te sacaré de esta. Y luego se fue, cerrando la puerta detrás de él, dejándola en un silencio repentino que fue ensordecedor. Se oyeron gritos lejanos, luego el sonido inconfundible de disparos resonando sobre el agua. El ataque había comenzado. Isabela se quedó paralizada en medio de la lujosa suite, el eco de las palabras de Damián y el beso ardiente todavía resonando en sus labios y en su piel. El mundo se había reducido al latido frenético de su propio corazón y al caos que estallaba fuera de su puerta.
Podía oír los gritos ahogados de los invitados, el ruido de cosas rompiéndose y el inconfundible y aterrador sonido de los disparos, cada vez más cerca. Corrió hacia la puerta y la cerró con llave, el pesado clic del cerrojo sonando ridículamente inadecuado contra la violencia que se desataba. Se apoyó en la madera, temblando, tratando de dar sentido a todo. El beso, ese beso lo había cambiado todo. Había roto las reglas, sí, pero también había derribado el último muro que quedaba entre ellos. Ya no era su guardaespaldas y ella no era su protegida. Eran un hombre y una mujer atrapados en el infierno, y en ese breve y desesperado instante, se habían aferrado el uno al otro como si fueran el único salvavidas en un océano de muerte. Los sonidos de la batalla se intensificaron. Oyó el estruendo metálico de los disparos contra el casco del yate. Su radio, el que Damián había dejado en la mesita de noche por si acaso, cobró vida de repente. La voz de Damián, tensa y controlada, ladró órdenes. Equipo Bravo, cubran la cubierta de popa. No dejen que suban a bordo. Equipo Charlie, a mi posición en el pasillo principal. Necesito fuego de contención. Hubo una ráfaga de estática, luego la voz de otro hombre, jadeando. Damián, son demasiados. Vienen por babor y estribor. Tienen equipo militar. No me importa si vienen del infierno con el diablo a la cabeza, replicó Damián, su voz como un látigo. Nadie pasa de este pasillo. Nadie llega a la suite presidencial. Esa es la única orden que importa. Isabela se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Estaba hablando de ella. Él y sus hombres estaban arriesgando sus vidas para protegerla, para crear un muro de carne y hueso alrededor de su puerta. El sentimiento de impotencia era sofocante. Era una princesa en su torre, sí, pero la torre estaba en llamas. Pasaron minutos que parecieron horas. El ruido de los disparos fluctuaba, a veces más lejos, a veces tan cerca que parecía que estaban justo al otro lado de la puerta. De repente, hubo un golpe ensordecedor en la puerta de su suite. Isabela gritó, retrocediendo hacia la ventana del balcón. Isabela, oyó la voz de Damián a través de la madera. Isabela, soy yo. Abre la puerta. Sus manos temblorosas buscaron el cerrojo. Lo giró y abrió la puerta 1 centímetro. Él la empujó para abrirla del todo y entró rápidamente, cerrándola detrás de él. No estaba herido, pero su rostro estaba manchado de hollín, su camisa negra tenía un pequeño desgarro en el hombro y sus ojos ardían con una intensidad animal. Llevaba una pistola en la mano. ¿Estás bien?, preguntó, su mirada recorriéndola de arriba a abajo en busca de heridas. Ella solo pudo asentir, sin palabras. Bien. No tenemos tiempo. Están intentando tomar el puente. En cuanto lo hagan, cortarán las comunicaciones y nos quedaremos atrapados. ¿Qué vamos a hacer?, susurró ella. Vamos a hacer lo que te dije que odiaba. Vamos a improvisar una ruta de escape. La guió hacia el balcón. El aire nocturno estaba lleno del olor a pólvora y a sal. Abajo, el agua negra se agitaba. Podía ver las lanchas de los atacantes, siluetas oscuras contra el mar y las luces estroboscópicas de los disparos. Escúchame con atención, dijo él, sujetando sus hombros y obligándola a mirarlo a los ojos. Vamos a bajar por el costado del barco hasta la cubierta inferior. Hay motos de agua de emergencia allí. Te voy a atar a mí. No puedes soltarte, pase lo que pase. ¿Me oyes? Estás loco, jadeó ella. Nos matarán. Moriremos seguros si nos quedamos aquí, replicó él con una lógica brutal. Confía en mí, Isabela. Confía en mí como confiaste hace 5 minutos. La mención tácita del beso, de la intimidad que habían compartido, colgó entre ellos. Era su ancla en medio de la locura. Asintió de nuevo, esta vez con más firmeza. Confío en ti. Él asintió una vez, satisfecho. Sacó una cuerda delgada pero fuerte de una bolsa que llevaba en el cinturón. La usé para registrar el casco. Sabía que este maldito barco era una trampa. La rodeó con la cuerda por la cintura y luego se la ató a la suya, dejándoles menos de 1 metro de separación.
El nudo era firme, experto. Cuando saltemos la barandilla, no mires abajo. Mírame solo a mí. Justo entonces, oyeron un fuerte golpe metálico en el pasillo, seguido de una explosión que hizo temblar todo el yate. Se acabó el tiempo. Ahora, gritó él. Sin darle tiempo a pensarlo dos veces, la levantó, la pasó por encima de la barandilla del balcón y luego saltó él. El estómago de Isabela se contrajo en un grito silencioso. Se aferró a la cuerda y a él, sus dedos clavándose en la tela de su camisa. No estaban cayendo. Estaban rapelando, Damián controlando su descenso con una mano mientras la otra sostenía su pistola, sus pies encontrando apoyo en los salientes del casco del barco. El viento azotaba su vestido alrededor de sus piernas. Debajo de ellos, la batalla continuaba. Vio a uno de los hombres de Damián caer en la cubierta inferior. La rabia y el miedo lucharon en su interior. No mires, le ordenó Damián, su voz un gruñido en su oído. Solo respira. Aterrizaron con un golpe sordo en la cubierta inferior, detrás de unos contenedores de almacenamiento. Estaba desierta, la lucha principal se concentraba en las cubiertas superiores. Damián cortó la cuerda con un cuchillo y la empujó hacia las motos de agua. Sube a esa. Y yo la desengancharé. Mientras él trabajaba en los mecanismos de liberación, un hombre apareció en la esquina. Llevaba un pasamontañas negro y un rifle de asalto. Apuntó directamente a Isabela. Todo pareció suceder en cámara lenta. El hombre gritó algo ininteligible. Isabela se quedó helada, sus ojos fijos en el agujero oscuro del cañón del rifle. Damián se giró, su movimiento fue un borrón de velocidad y precisión. Disparó 2 veces. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. El atacante se tambaleó hacia atrás, una mancha roja floreciendo en su pecho, y cayó al agua con un chapoteo. Damián no le dio una segunda mirada. Terminó de liberar la moto de agua. Agárrate fuerte a mí. Y no te sueltes. Isabela se sentó detrás de él, rodeando su cintura con sus brazos tan fuerte como pudo. Apoyó la cara contra su espalda, sintiendo los músculos duros y tensos bajo su camisa. Olía a adrenalina y a determinación. Damián arrancó el motor con un rugido que pareció sacudir todo el barco y aceleró, saltando desde la rampa de carga directamente al agua oscura del océano. El impacto fue brutal. El agua salada los empapó, fría y chocante. La pequeña embarcación se estabilizó y Damián aceleró a fondo, alejándose del caos del yate. Isabela se arriesgó a mirar hacia atrás. El valiente parecía una bestia herida y en llamas, con luces parpadeantes y el eco de los disparos todavía resonando sobre el agua. Su padre estaba allí. Lucía. Toda la gente. Una oleada de culpa y pánico la invadió. Mi padre, gritó por encima del rugido del motor. Está en el cuarto del pánico con los demás invitados importantes. Y mis hombres se encargarán de él. Mi única misión ahora eres tú. Su declaración era tan absoluta, tan final, que la dejó sin aliento. Navegaron en la oscuridad durante lo que pareció una eternidad. El frío se le metió en los huesos, su vestido de gala estaba arruinado, pegado a su piel. Solo el calor del cuerpo de Damián contra el suyo la mantenía anclada a la realidad. Finalmente, vio unas luces débiles en la distancia. Era una pequeña cala escondida, invisible desde el mar abierto. Damián guió la moto de agua hacia una playa de arena y la apagó. El silencio repentino fue casi tan abrumador como el ruido anterior. Isabela se bajó de la moto, sus piernas temblaban tanto que casi se cae. Damián la sostuvo. Estaban empapados, exhaustos y solos. Él la guió hacia unos árboles, donde había un viejo todoterreno cubierto con una lona. ¿Qué es esto?, preguntó ella con voz temblorosa. Plan B, dijo él, quitando la lona. O más bien, plan G. Siempre tengo planes de contingencia. Las llaves están en el contacto, y el tanque está lleno. Abrió la puerta del pasajero para ella. Cuando ella se sentó, él se inclinó, su rostro muy cerca del de ella en la oscuridad del coche. Estuviste muy bien ahí atrás. Tuviste miedo, pero no te paralizaste.
Tienes más fuerza de la que crees, Isabela. Su elogio, viniendo de él, significó más que cualquier cumplido que hubiera recibido en su vida. Condujeron en silencio por una carretera de tierra durante casi una hora, adentrándose en el interior. La adrenalina estaba empezando a desvanecerse, dejando paso a un agotamiento profundo y a un dolor sordo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre al que Damián le había disparado. Él lo había matado. Para salvarla. La idea era tan horrible como necesaria. Dijo ella de repente, su voz apenas un susurro. Él la miró, luego detuvo el coche en el arcén. Abrió la puerta y tropezó hacia afuera, inclinándose y vomitando en los arbustos. La humillación se sumó al horror. Sintió una mano firme en su espalda, sosteniéndola. Damián le sujetó el pelo para que no le manchara la cara. Cuando terminó, le ofreció una botella de agua que había sacado del coche. Bebe despacio, dijo él suavemente. Ella tomó un sorbo, se enjuagó la boca y se apoyó contra el coche, temblando incontrolablemente. Tú le disparaste, balbuceó. Damián la miró, su rostro impasible a la luz de la luna. Él iba a matarte. Era él o tú. Y esa nunca será una elección difícil para mí, Isabela. Jamás. La certeza en su voz era absoluta. Era aterrador y, al mismo tiempo, extrañamente reconfortante saber que alguien la valoraba de esa manera, por encima de todo. Pero yo, no sé si puedo vivir con eso. Si puedes, dijo él con firmeza. Y lo harás. Te adaptarás y sobrevivirás. Es lo que hacemos. Ahora, entra en el coche. Tenemos que seguir moviéndonos. No estamos a salvo todavía. El destino final era una pequeña cabaña de madera escondida en lo profundo del bosque, junto a un lago tranquilo. Parecía 1.000.000 de millas de distancia de su vida en la mansión. Damián la ayudó a salir del coche y la llevó adentro. El interior era simple, una pequeña sala de estar con una chimenea, una cocina diminuta y un dormitorio. Olía a madera y a desuso. Es uno de mis escondites, explicó él, encendiendo una lámpara de queroseno. Sin electricidad, sin líneas telefónicas. Imposible de rastrear. Mientras él aseguraba las puertas y ventanas, Isabela se quedó en medio de la habitación, sintiéndose perdida. Miró su reflejo en el cristal oscuro de una ventana. Parecía una extraña. Su vestido de diseño estaba desgarrado y manchado, su pelo era un desastre enmarañado por el agua salada, y sus ojos estaban demasiado abiertos, llenos de un horror que nunca antes había conocido. Damián se acercó a ella. Tienes que quitarte esa ropa mojada o te enfermarás. Hay algo de ropa en el armario del dormitorio. Es mía, pero te servirá. En el dormitorio, encontró una pila de camisetas de algodón y unos pantalones de chándal. Todo era grande, pero estaba limpio y seco. Se quitó el vestido destrozado y se puso una de sus camisetas grises. Le llegaba hasta la mitad del muslo y olía a él, a ese aroma limpio y masculino que había llegado a asociar con la seguridad. Cuando volvió a la sala de estar, él estaba encendiendo un fuego en la chimenea. Se había quitado la camisa mojada y estaba de espaldas a ella. Isabela contuvo el aliento. Su espalda era un mapa de cicatrices. Viejas, blancas y descoloridas, cruzando la piel bronceada. Marcas de balas, de cuchillos, la historia de una vida de violencia escrita en su piel. Era la prueba de que su dureza no era una pose, era una armadura forjada en el dolor. Él debió sentir su mirada, porque se detuvo y se giró lentamente. Por primera vez, vio vergüenza en su rostro. Heridas de guerra, dijo en voz baja, como si necesitara explicarlo. Ella se acercó, sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo de madera. Levantó una mano temblorosa y rozó con la punta de sus dedos la cicatriz más grande, una línea irregular que corría por su omóplato. Su piel era cálida y firme bajo su toque. No son feas, susurró ella. Cuentan tu historia. Muestran que sobreviviste. Damián cerró los ojos, un estremecimiento recorrió su cuerpo. No todas las heridas son visibles, Isabela. Ella lo sabía.
Tenía sus propias cicatrices, internas, de una vida de soledad y expectativas. Él abrió los ojos y la miró. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que él también estaba herido. Un corte profundo en su antebrazo, justo debajo del codo, estaba sangrando lentamente, manchando su pantalón. «Damián, está sangrando», exclamó. Él miró su brazo como si acabara de darse cuenta. «Es solo un rasguño. Probablemente de un trozo de metal en la cubierta. Un rasguño no sangra así». «Siéntate», le ordenó, sorprendiéndose a sí misma por su tono autoritario. Él pareció divertido, pero obedeció, sentándose en el borde de un viejo sofá. «Hay un botiquín de primeros auxilios debajo del fregadero de la cocina», dijo él. Ella lo encontró y volvió. Se arrodilló frente a él y empezó a limpiar la herida con un antiséptico. Él siseó cuando el líquido tocó la carne viva. «¿Te duele mucho?», preguntó ella, su toque ahora más suave. «He tenido cosas peores», dijo él, pero su mirada estaba fija en su rostro, no en su brazo. La intimidad del momento era abrumadora. El crepitar del fuego, el silencio del bosque, la sensación de su piel bajo sus dedos, todo conspiraba para crear una burbuja fuera del tiempo, donde solo existían ellos dos. Mientras vendaba su brazo, sus cabezas estaban muy juntas. Podía sentir su aliento en su pelo. «Isabela», dijo él en voz baja. Ella levantó la vista. Sus ojos oscuros eran profundos y llenos de una emoción que ya no podía nombrar solo como deseo. Era algo más. Algo más profundo y peligroso. Lo que pasó en el yate, el beso. No debería haber sucedido. Fui poco profesional. Crucé una línea. Ambos la cruzamos, susurró ella. Y no lo lamento. ¿Tú sí? Él la miró durante un largo momento, su rostro atormentado. Lamento haberte puesto en más peligro. Lamento el momento. Pero, lamentar haberte besado, negó con la cabeza lentamente. No. Dios, no. He querido hacer eso desde el primer día que te vi, tan desafiante en esa estúpida gala. Una pequeña sonrisa tembló en los labios de Isabela. Yo no estaba desafiante. Estaba aterrorizada. Siempre lo estoy. Lo sé, dijo él en voz baja. Pero lo escondes bien. Eres la mujer más valiente que he conocido. Puso su mano no herida sobre la de ella, que todavía descansaba sobre su brazo vendado. Su pulgar acarició sus nudillos. Quiero que sepas algo. Antes de esta noche, pensé que podíamos ignorar esto. Que podía hacer mi trabajo y mantener mis sentimientos a raya. Estaba equivocado. Después de ver a ese hombre apuntándote, después de casi perderte, ya no puedo mentirme a mí mismo. Yo tampoco puedo, admitió ella, su corazón latiendo con fuerza. Él se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. ¿Qué hacemos con esto, Damián? Él la miró con una intensidad que le robó el aliento. Ahora mismo, sobrevivimos. Averiguo quién está detrás de esto y lo elimino. Me aseguro de que nunca más puedan hacerte daño. ¿Y después?, preguntó ella, la pregunta colgando en el aire. Sus ojos se suavizaron. Después, murmuró. Después, te llevaré a cenar a un lugar donde nadie nos dispare. Y hablaremos. Y quizás te bese de nuevo, sin la amenaza de muerte inminente. La promesa de un después, de un futuro, era lo más esperanzador que había oído en su vida. Se inclinó y lo besó ella, suavemente esta vez, un beso tierno lleno de gratitud, miedo y una promesa propia. Cuando se separaron, él le acarició la mejilla. Tienes que dormir un poco. Ha sido una noche larga. La llevó al dormitorio, la arropó en la cama con una manta áspera y se detuvo en la puerta. ¿No vienes?, preguntó ella. Vigilaré un poco, dijo él. Pero estaré justo al otro lado de la puerta. Grita si necesitas algo. Él se fue, pero ella lo llamó. Damián. Se giró. ¿Qué pasa? Gracias. Por todo. Una pequeña sonrisa, la primera que le veía, tocó sus labios. Es mi trabajo, dijo, pero sus ojos decían mucho más. Ahora duerme,
princesa. Isabela se acurrucó bajo la manta, el apodo cariñoso resonando en sus oídos. Se sentía más segura en esa cabaña destartalada, con un soldado herido haciendo guardia, que lo que jamás se había sentido en su mansión multimillonaria. Mientras se dejaba llevar por el agotamiento, su último pensamiento fue para Damián. Ya no era solo su protector. Se había convertido en su ancla, su refugio, y, lo quisiera admitir o no, en la única persona en el mundo por la que ahora sentía que valía la pena sobrevivir. Los siguientes días en la cabaña transcurrieron en una extraña mezcla de tensión y paz. Por fuera, el mundo estaba buscándolos. Isabela sabía que su padre habría puesto en marcha todos los recursos a su disposición. Serían la noticia principal. Pero dentro de la cabaña, el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, más lento. Damián había conseguido una radio de onda corta de un compartimento oculto y pasaba horas escuchando transmisiones codificadas. Mi equipo está bien, le informó al segundo día. Tuvieron algunas bajas, pero repelieron el ataque y aseguraron a tu padre. Ahora la policía y las agencias federales están por todas partes. Oficialmente, estás desaparecida, presuntamente secuestrada durante el ataque. Es mejor así. Nadie sabrá dónde buscarte. Isabela se sentía culpable por el dolor que debía estar causando a su padre, pero entendía la lógica de Damián. Estaban más seguros como fantasmas. Su rutina se volvió doméstica de una manera que Isabela nunca había experimentado. Cocinaban juntos en la pequeña cocina, sus cuerpos rozándose constantemente en el espacio reducido. Él le enseñó a limpiar y cargar su pistola, sus manos cubriendo las de ella, una excusa para el contacto físico que hacía que a ambos se les acelerara el pulso. Nunca he tocado un arma en mi vida, dijo ella, su voz temblorosa mientras sostenía el peso del metal frío. Ahora sabes cómo hacerlo, respondió él, su aliento cálido en su nuca. La mejor manera de no tener que usar un arma es saber cómo hacerlo perfectamente. La confianza intimida al enemigo. Una noche, estaban sentados frente al fuego, el silencio solo roto por el crepitar de las llamas. ¿En quién pensabas cuando recibiste estas cicatrices?, le preguntó ella en voz baja. Él miró el fuego, sus pensamientos a miles de kilómetros de distancia. En mi equipo. En volver a casa. En una cerveza fría y una cama caliente. Nunca en una mujer, presionó ella. Él se giró para mirarla, una sonrisa triste en sus labios. Una vez. Hubo alguien. Hace mucho tiempo. Éramos jóvenes. Le prometí que volvería. Pero el hombre que volvió, no era el mismo que se fue. Algunas cicatrices, las internas, cambian a una persona para siempre. Ella merecía algo mejor que los pedazos que quedaron de mí. La confesión la golpeó con una oleada de celos y compasión. ¿Y qué pasó? Se casó con un buen hombre. Un contable. Tiene 2 hijos y vive en los suburbios. A veces veo sus fotos en las redes sociales. Parece feliz. Se quedaron en silencio por un momento, Isabela procesando el dolor en su voz. Se dio cuenta de cuánto le había costado abrirse así. No eres pedazos rotos, Damián, dijo ella, poniendo su mano sobre la de él. Eres un superviviente. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Solo empecé a sentirme completo de nuevo cuando me asignaron a tu caso. La confesión era tan cruda, tan honesta, que a Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas. Se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Él la rodeó con su brazo, atrayéndola hacia él. Se quedaron así, abrazados frente al fuego, encontrando consuelo el uno en el otro. El mundo exterior podía esperar. En esa cabaña, en ese momento, habían encontrado algo real. Al 4.º día, la paz se rompió. Damián estaba escuchando la radio cuando su cuerpo entero se tensó. Isabela lo vio. ¿Qué pasa? Es un mensaje de uno de mis contactos en la inteligencia, dijo, su voz era grave. Consiguió un nombre de uno de los atacantes que capturaron vivos. No es Morales. ¿Entonces quién? Damián la miró, y la frialdad en sus ojos la asustó. El nombre que me dieron. Es Alejandro Rivas. Isabela frunció el ceño.
¿Quién es? Nadie con quien tu padre tenga negocios. No está en el radar. El nombre no significa nada para mí en este contexto. Pero mi contacto dijo algo más. Rivas no fue contratado. Él fue el que contrató al equipo de mercenarios. No entiendo, ¿por qué un desconocido querría hacerme daño? Eso es lo que voy a averiguar, dijo Damián, poniéndose de pie. Pero hay más. La razón por la que el nombre me sonó familiar. Alejandro Rivas era el segundo al mando en mi antigua unidad. Pensé que había muerto en una emboscada en Kandahar hace 5 años. El shock de la revelación era palpable. ¿Tu antiguo compañero? ¿Estás seguro? Yo vi su cuerpo, dijo Damián, su voz llena de una confusión y una furia helada. O lo que pensé que era su cuerpo. Estaba muy dañado por la explosión. De repente, la amenaza se había vuelto personal para él. Ya no era un cliente en peligro. Era un fantasma de su pasado, un hombre al que creía muerto, que había vuelto para cazar a la mujer que ahora significaba todo para él. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Damián se pasó una mano por la cara. No lo sé. La emboscada en la que murió, algo nunca encajó. Nos traicionaron. Alguien vendió nuestra posición. Rivas siempre fue ambicioso, siempre resentido porque a mí me dieron el mando del equipo en lugar de a él. Empezó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando a toda velocidad. Esto no es por ti, Isabela. No directamente. Eres el cebo. El objetivo, siempre he sido yo. Isabela sintió un escalofrío. El hombre al que su padre había contratado para protegerla era, en realidad, la razón por la que estaba en peligro. Él quiere destruirte, usándome a mí. Es la única explicación, dijo Damián, deteniéndose frente a ella. Agarró sus brazos, sus ojos ardiendo de determinación. Isabela, esto lo cambia todo. Ya no podemos escondernos. Esconderse es lo que él quiere. Quiere aislarme, desgastarme. Tenemos que pasar a la ofensiva. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a ponerte en el lugar más seguro que conozco, con gente en la que confío mi vida. Y luego, voy a ir a cazar un fantasma. La idea de que la dejara, de que se enfrentara solo a ese monstruo de su pasado, era insoportable. No, dijo ella con firmeza. No me vas a dejar. Hemos llegado hasta aquí juntos. Terminaremos esto juntos. Soy el cebo, ¿recuerdas? Pues usemos eso a nuestro favor. Damián la miró, una mezcla de asombro y protesta en su rostro. Es demasiado peligroso. No voy a usarte así. Tú no lo harás, lo haré yo, replicó ella, su miedo reemplazado por una nueva y fría determinación. Este hombre ha destrozado mi vida. Ha hecho que te hieran. Ha matado a tus hombres. No voy a esconderme en un agujero mientras tú luchas en mi guerra. Esta es mi guerra también ahora. Dime qué hacer. La chica que se había quejado de necesitar una niñera había desaparecido. En su lugar había una mujer que había mirado a la muerte a la cara y había decidido contraatacar. Damián vio el cambio en ella, la fuerza en su mandíbula, el fuego en sus ojos. Dio a una igual. Lentamente, asintió. De acuerdo. Lo haremos a tu manera. Pero si lo hacemos según mis reglas. Te entrenaré. Te convertiré en un arma. Cuando Rivas venga por ti, no encontrará a una princesa asustada. Encontrará a una reina lista para la batalla. La promesa sonaba aterradora y extrañamente estimulante. El juego había cambiado. Ya no huían. Estaban contraatacando. Y al mirar a los ojos del hombre que amaba, Isabela supo que prefería morir luchando a su lado que vivir un día más escondida en una jaula, dorada o de madera. Justo cuando tomaron la decisión, oyeron un sonido en el exterior. Un crujido de hojas, demasiado deliberado para ser un animal. Damián se movió al instante, apagando la lámpara y sumiendo la cabaña en la oscuridad. La empujó hacia el suelo, detrás del sofá, y se colocó delante de ella, con el arma en la mano, susurrando. No te muevas y no hagas ruido. Se quedaron en un silencio tenso,
escuchando. Oyeron el sonido de un vehículo deteniéndose a distancia. No habían sido tan sigilosos como creían. Alguien los había encontrado. Rivas, susurró ella. No lo sé, respondió él. Pero quienquiera que sea, no ha venido a traernos flores. Miró por una rendija de la ventana, sus ojos adaptándose a la oscuridad. Vio varias figuras moviéndose entre los árboles, armadas, acercándose a la cabaña desde diferentes direcciones. Estaban rodeados. La pequeña paz que habían encontrado estaba a punto de hacerse añicos y la batalla por sus vidas estaba a punto de comenzar de nuevo, esta vez en sus propios términos. Damián la miró en la oscuridad, su rostro serio. Le entregó la pistola que le había estado enseñando a usar. Sus dedos se rozaron al hacer el intercambio. Recuerda lo que te enseñé. Apunta al centro de la masa. Y no dudes. Era la prueba final. La cabaña, su único santuario, se había convertido en una trampa mortal. Y su única salida era luchar juntos. El aire en la cabaña se solidificó, denso y pesado con una amenaza inminente. La oscuridad era total, salvo por el débil resplandor anaranjado de las brasas moribundas en la chimenea. Damián empujó a Isabela más abajo, detrás del viejo sofá de tela, creando una barricada improvisada con sus propios cuerpos. Su calor y solidez eran el único ancla de ella en un mar de miedo. La pistola que él le había dado se sentía extrañamente pesada y fría en sus manos sudorosas. Era un objeto de muerte, pero en ese momento, también era un símbolo de la confianza que él había depositado en ella. Él creía que podía usarla. Ella tenía que creerlo también. Afuera, el crujido de las botas sobre las hojas secas era ahora un sonido deliberado y coordinado. No era una persona, eran varias. Estaban rodeándolos, cerrando el cerco como una manada de lobos. ¿Cuántos?, susurró Isabela, su aliento apenas un soplo contra la espalda de Damián. Calculo entre 6 y 8. Se mueven con entrenamiento. Saben lo que hacen, respondió él en un murmullo casi inaudible. Rivas no envía aficionados. Su mente se aceleró. Damián la había entrenado en los últimos días, convirtiendo la pequeña cabaña y el bosque circundante en su campo de entrenamiento. Le había enseñado a moverse en silencio, a anticipar los ángulos de ataque, a disparar. No a la perfección de un soldado, pero sí con una competencia funcional. Recuerda, no dispares a ciegas, le susurró él, como si leyera su mente ansiosa. Busca tu objetivo. 2 respiraciones profundas. Aprieta el gatillo suavemente, no lo jales. Y sobre todo, no dudes. La duda te matará. Una bengala iluminó el cielo nocturno, arrojando una luz blanca y fantasmal sobre el claro. Por una fracción de segundo, la cabaña quedó expuesta. Segundos después, la ventana de la cocina estalló en una lluvia de cristales cuando una ráfaga de disparos automáticos la barrió. Instintivamente, Isabela se encogió, pero Damián se mantuvo firme frente a ella, usando su cuerpo como un escudo. Están probando nuestras defensas, tratando de hacernos entrar en pánico para que revelemos nuestra posición, analizó él con una calma escalofriante. ¿Tienes miedo, Isabela? La pregunta era directa, sin adornos. Estoy petrificada, admitió ella con una sinceridad temblorosa. Bien. El miedo es una herramienta. Te mantiene viva. Úsalo, dijo él. Se giró ligeramente para mirarla, sus ojos encontrándose en la penumbra. Puso su mano libre sobre la de ella, que sostenía el arma. Estoy aquí. No voy a dejar que te pase nada. Su toque fue como una infusión de fuerza. La conexión entre ellos era más poderosa que cualquier miedo. De repente, una voz distorsionada por un megáfono resonó desde el exterior. Ferrer. Sé que estás ahí dentro. Y sé que tienes el paquete contigo. Tu antiguo compañero Rivas te envía sus saludos. Dice que lamenta no poder estar aquí para verte morir, pero está ocupado planeando tu funeral. El desprecio en la voz del hombre era palpable. Damián apretó la mandíbula. Escúchame, Isabela. Van a intentar entrar por la puerta principal como distracción, mientras los otros intentan flanquear por las ventanas.
Tú te quedarás aquí y cubrirás esta ventana. Señaló la ventana de la sala de estar que aún estaba intacta. No dispares a menos que veas una silueta clara. Yo me encargaré de la puerta. Asintió, su garganta demasiado seca para hablar. Él le apretó la mano una vez más y se deslizó hacia la puerta principal, moviéndose con una gracia letal que desmentía su tamaño. Isabela se arrastró hacia la ventana, asomándose con cuidado por debajo del alféizar. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que los hombres de fuera podían oírlo. Y entonces comenzó el asalto. Una fuerte patada hizo temblar la puerta principal, seguida de otra. Al mismo tiempo, vio una sombra moverse fuera de su ventana. Recordó las palabras de Damián, 2 respiraciones profundas. Inhaló, exhaló. Inhaló de nuevo. La sombra se convirtió en un hombre, levantando su rifle para romper el cristal. Levantó su pistola con ambas manos, como Damián le había enseñado. El punto de mira temblaba. Apuntó al centro del pecho del hombre. Apretó el gatillo. El estallido del disparo en el pequeño espacio la ensordeció y el retroceso del arma le sacudió el brazo. Pero vio al hombre caer hacia atrás, desapareciendo de la vista. No tuvo tiempo de procesarlo, porque la puerta principal finalmente cedió, abriéndose de golpe. Damián ya estaba allí, disparando desde una posición arrodillada junto a la pared. 2 hombres cayeron en el umbral. Un tercero logró entrar, disparando a ciegas. Damián rodó por el suelo, evitando la ráfaga, y disparó 2 veces desde abajo. El hombre se desplomó. Pero más hombres venían detrás de ellos. Estaban siendo abrumados. Isabela, plan C. Ahora, gritó Damián por encima del estruendo. El plan C. Lo habían practicado. Significaba retirada. Había una trampilla en el suelo del dormitorio, cubierta por una alfombra de piel de oso. Conducía a un pequeño sótano de tierra que tenía un túnel de escape excavado, un viejo conducto de drenaje que Damián había ampliado y que llevaba al lago. Mientras Damián contenía a los atacantes en la puerta, Isabela se arrastró hacia el dormitorio. El ruido era un infierno de disparos, gritos y madera astillada. Levantó la pesada alfombra, sus músculos protestando. Abrió la trampilla y miró hacia la oscuridad. Damián, está abierta, gritó. Ve. Te sigo ahora mismo. Sabía que él estaba diciendo la verdad, pero la idea de dejarlo solo, incluso por un segundo, era agonizante. Dudó. Confía en mí, Isa. Vete. El uso de su apodo, su Isa, fue el empujón que necesitaba. Se deslizó por el agujero, aterrizando en la tierra húmeda de abajo. Un segundo después, Damián saltó a su lado, cerrando la trampilla justo cuando oyeron las botas pesadas entrando en el dormitorio de arriba. Estaban en completa oscuridad. Sintió la mano de Damián encontrar la suya, su agarre firme y tranquilizador. Por aquí, susurró. La guió a través del pequeño espacio hasta que sus pies encontraron la entrada resbaladiza del túnel. Va a ser estrecho y húmedo. Quédate detrás de mí. El túnel era claustrofóbico. Olía a tierra mojada y a raíces. Tuvieron que agacharse, moviéndose lentamente. Podían oír los ruidos ahogados de los hombres destrozando la cabaña de arriba, buscándolos. El túnel pareció durar una eternidad. Finalmente, vieron una tenue luz delante de ellos. Desembocaba en una orilla fangosa del lago, escondida bajo un saliente de roca cubierto de maleza. Emergieron al aire fresco de la noche, jadeando. Miraron a través del lago hacia la cabaña. Ahora estaba en llamas. Los hombres de Rivas estaban quemando la evidencia, junto con cualquiera que pensaran que todavía estaba dentro. Vamos, dijo Damián, tirando de ella a lo largo de la orilla del lago, manteniéndose en la sombra de los árboles. Hay un bote escondido en el antiguo embarcadero, a medio kilómetro de aquí. Se movieron en silencio, sus cuerpos doloridos, su ropa cubierta de barro. Cada crujido de una rama les hacía detenerse. Cuando llegaron al embarcadero en ruinas, el pequeño bote de remos estaba allí, volcado debajo de unas tablas podridas. Damián lo puso en el agua y la ayudó a entrar.
Mientras remaba silenciosamente, alejándose de la orilla, Isabela miró el fuego que consumía la cabaña. Su santuario, su refugio. Ahora era solo una pira funeraria. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Damián se detuvo a remar. «Hey», dijo suavemente, extendiendo la mano y limpiando su lágrima con el pulgar. «Lo hiciste. Disparaste. Protegiste nuestro flanco. Me salvaste la vida». «Le disparé a un hombre, Damián», susurró ella con voz rota. «Le quitaste la vida a un hombre que iba a quitarte la tuya, para poder matarme a mí. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Estoy orgulloso de ti, Isabela. Más de lo que puedo expresar con palabras». Se inclinó sobre el pequeño bote y la besó. No fue un beso de pasión, sino de profundo y abrumador alivio. Fue un beso que decía estamos vivos. Un beso que prometía que mientras estuvieran juntos, encontrarían una manera. Remaron hasta el otro lado del lago, donde Damián había escondido otro vehículo, esta vez una motocicleta. Estaba claro que el hombre nunca dejaba nada al azar. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó ella mientras se aferraba a él en la moto, el viento nocturno azotando su cara. «A un lugar donde nadie pensaría en buscarnos», gritó él por encima del motor. «Vamos a volver a la ciudad. A veces, el mejor lugar para esconderse es a plena vista. Y vamos a ver a un viejo amigo mío. Es hora de dejar de huir y empezar a cazar». Regresaron a la ciudad al amparo de la oscuridad. La transición fue discordante, pasando del silencio del bosque al zumbido constante de las luces y el tráfico. Damián la llevó a un loft anónimo en un barrio industrial reconvertido. El lugar era espartano pero moderno, con paredes de ladrillo visto y enormes ventanales. Un hombre de aspecto joven con gafas y el pelo revuelto les abrió la puerta. Estaba rodeado de monitores y teclados. «Marco, te presento a Isabela», dijo Damián. «Marco es un genio de los ordenadores. El mejor que hay». Marco le sonrió. «Y Damián es el tipo al que llamas cuando el genio se mete en problemas. O cuando un fantasma que creías muerto intenta matar a tu novia. He estado siguiendo las noticias. Es un desastre». La palabra novia colgó en el aire. Ni Damián ni Isabela la corrigieron. Era la verdad más simple y complicada de sus vidas. En los días siguientes, el loft de Marco se convirtió en su cuartel general de guerra. Mientras Isabela y Damián se recuperaban, Marco trabajaba sin descanso, sus dedos volando sobre el teclado. «De acuerdo», dijo Marco una tarde, girándose en su silla. «Alejandro Rivas, oficialmente declarado muerto en acción hace 5 años. No hay registros financieros, ni historial de crédito, ni pasaporte a su nombre desde entonces. Es un fantasma digital. La gente no desaparece sin más», insistió Damián. «Tiene que haber un rastro». «Exacto», dijo Isabela de repente. Todos la miraron. Había estado observando en silencio, absorbiendo todo. Un hombre como ese, que dirige equipos de mercenarios, necesita dinero. Mucho dinero. Y ese dinero tiene que venir de alguna parte. Quizás no estamos buscando el nombre correcto. Quizás está operando bajo una empresa fantasma». Marco arqueó las cejas, impresionado. «La princesa tiene un cerebro para los negocios. Dame un segundo». Empezó a teclear de nuevo, esta vez buscando patrones de transacciones sospechosas, grandes transferencias de dinero a cuentas en paraísos fiscales. Damián observaba a Isabela con una nueva admiración. «Tienes razón. Siempre pienso en el combate, en la táctica. Tú piensas como ellos, como los hombres ricos que mueven los hilos». «He vivido en ese mundo toda mi vida», dijo ella. «Conozco cómo funciona el dinero sucio. Mi padre siempre decía, sigue el dinero y encontrarás la verdad». Las horas se convirtieron en un día, y luego en 2. Damián se aseguró de que Isabela descansara, cocinaba para ella y la obligaba a dormir, a menudo sentándose en una silla junto a la cama hasta que ella se quedaba dormida. Sus momentos de tranquilidad eran preciosos e intensos. Una noche, ella se despertó de una pesadilla, el recuerdo del disparo en la cabaña todavía fresco.
Se sentó en la cama, con el corazón acelerado. Damián entró en la habitación al instante, como si sintiera su angustia. ¿Estás bien? Ella negó con la cabeza. Él se sentó en la cama y la abrazó. Ella se aferró a él, enterrando la cara en su pecho. No desaparecerá, ¿verdad? El recuerdo. No, dijo él honestamente. Nunca desaparecerá del todo. Pero se volverá más pequeño. Aprenderás a vivir con ello. No dejes que te defina. Se quedaron así por un largo tiempo. Entonces, ella se apartó un poco para mirarlo. No quiero volver a mi antigua vida, Damián. No después de esto. Esa jaula dorada, ya no encajo en ella. No tendrás que hacerlo, dijo él, acariciando su pelo. Cuando esto termine, construiremos nuestra propia jaula. O mejor aún, ningún tipo de jaula. Solo, una vida. Juntos. Me gusta cómo suena eso, susurró ella. ¿Te puedo preguntar algo muy atrevido, soldado? Una pequeña sonrisa jugó en los labios de él. Después de sobrevivir a 2 atentados contra tu vida, creo que te has ganado el derecho a ser atrevida. ¿Puedes quedarte conmigo esta noche? En la cama. No quiero dormir sola. Su petición era vulnerable y anhelante. Él la miró, y toda la dureza de su rostro se derritió. Se deslizó bajo las sábanas a su lado y la rodeó con su brazo. Por primera vez en días, Isabela se sintió completamente a salvo. Se durmió con el sonido de los latidos de su corazón. Fue al día siguiente cuando Marco gritó ¡Eureka! Damián e Isabela corrieron hacia los monitores. Lo encontré, dijo Marco, señalando un diagrama de flujo en la pantalla. Una serie de empresas fantasma, todas registradas en Panamá. Pero todas reciben fondos de una fuente principal. Una empresa de seguridad privada de muy alto nivel llamada Aegis Global Security. Isabela sintió un escalofrío de reconocimiento. Aegis, he oído ese nombre. Mi padre consideró contratarlos una vez. Dijo que eran los mejores, pero también los más despiadados. Su director general es un hombre llamado Alistair Finch. Finch era el nombre del contacto de la CIA que supervisaba nuestra unidad en Afganistán, dijo Damián, su voz tensa. El que nos envió a esa emboscada. El que identificó el cuerpo de Rivas. Las piezas del rompecabezas encajaron de repente en un cuadro horrible. Rivas no había muerto. Había sido extraído por Finch. Habían vendido a toda su unidad por dinero, creando una nueva y lucrativa empresa de seguridad privada con un soldado de élite, supuestamente muerto, como su principal activo operativo. ¿Y sabes quién es uno de los mayores inversores y clientes de Aegis Global Security aquí en el país? Continuó Marco, su voz sombría. Víctor Morales. La traición era de una escala inimaginable. Morales no era el cerebro, pero era un cómplice. Estaba financiando a Rivas a través de Aegis para eliminar a su rival, Ricardo Valente, y Damián era el obstáculo inesperado. O quizás, el verdadero objetivo desde el principio. Rivas quería eliminar al único hombre vivo que podría reconocerlo y exponer toda la operación. Tenemos que llegar a tu padre, dijo Damián a Isabela. Tenemos que advertirle. Morales está más cerca de él de lo que cree. Usando los canales encriptados de Marco, lograron contactar al jefe de seguridad de Ricardo. Damián le explicó la situación de forma rápida y concisa. Organizaron un encuentro. Ahora que la amenaza tenía un rostro, el plan cambió. Tenían que sacar a Rivas a la luz. Se esconde detrás de sus hombres y su estatus de muerto, dijo Damián. Tenemos que obligarlo a salir a la luz pública. Y solo hay una cosa que lo haría arriesgarse a eso. Todos miraron a Isabela. Yo, dijo ella, sin dudar. Siempre he sido yo. Decidieron tender una trampa. Anunciaron a través de canales de prensa controlados que Isabela Valente había sido encontrada, traumatizada pero viva, y que daría su primera aparición pública en una semana. En el relanzamiento de la fundación benéfica de su madre. La Fundación Sofía Valente para las Artes era el proyecto más querido de Isabela. Era el cebo perfecto.
Sabían que Rivas no podía permitirse que ella hablara, que identificara a sus hombres. Tendría que hacer un último intento para silenciarla para siempre. La semana previa al evento fue un torbellino de preparación. Isabela se reunió con su padre en un lugar seguro. El reencuentro fue emotivo. Ricardo Valente parecía haber envejecido 10 años. Abrazó a su hija con una fuerza que ella nunca había sentido antes y luego le estrechó la mano a Damián. Salvaste a mi hija. Te debo una deuda que nunca podré pagar. Cúbreme la espalda la noche del evento. Eso es todo el pago que necesito, respondió Damián. Trabajaron con el equipo de Ricardo y un grupo de agentes federales de confianza para asegurar el lugar, un moderno museo de arte. Pero Damián sabía que Rivas sería impredecible. La noche de la gala, Isabela estaba de pie frente al espejo, un equipo de estilistas pululando a su alrededor. Llevaba un vestido rojo sangre, un desafío audaz. Se veía como la heredera multimillonaria que era, pero en sus ojos había una nueva dureza, una nueva profundidad. Damián entró en la habitación. Llevaba un smoking que le quedaba como un guante. Parecía sacado de una película, pero sus ojos estaban escaneando cada detalle, cada posible amenaza. Despidió a los estilistas con una mirada. Estás preciosa, dijo, su voz era un murmullo ronco. No lo parece, respondió ella, mostrando sus manos temblorosas. Solo quieres que piense que estoy preciosa. Isabela, no tienes por qué hacer esto. Podemos encontrar otra manera. No, dijo ella con firmeza, girándose para enfrentarlo. Se acabaron las huidas. Esto termina esta noche. En mis términos. Puso sus manos en su pecho. Solo prométeme una cosa. Cualquier cosa. Que no importa lo que pase, tú saldrás de aquí con vida. Prométemelo, Damián. Él cubrió sus manos con las suyas. Te lo prometo si tú me prometes lo mismo. Se miraron a los ojos, haciendo un pacto silencioso. Él se inclinó y la besó, un beso lento y profundo, lleno de amor y de un miedo tácito. Te amo, susurró él contra sus labios. Era la primera vez que lo decía. Yo también te amo, respondió ella, sellando la promesa con otro beso. El museo estaba lleno de gente, un mar de caras ricas y famosas. Isabela se movía entre la multitud, sonriendo, jugando su papel, con Damián siempre a 1 metro de distancia. Llevaba un auricular diminuto, al igual que ella. El equipo de Damián estaba repartido por todo el lugar, disfrazado de invitados, camareros y personal de seguridad. El plan era simple, Isabela subiría al escenario para dar un discurso. Eso la convertiría en un objetivo fijo. El equipo de Damián triangularía la posición de cualquier francotirador. El propio Damián estaría justo al lado del escenario. Cuando llegó el momento, el corazón de Isabela latía con fuerza contra sus costillas. Subió los escalones hacia el podio. Las luces la cegaron por un momento. Miró a la multitud y vio a su padre en primera fila, con el rostro tenso. Luego buscó a Damián y lo encontró, sus ojos oscuros fijos en ella, dándole fuerza. Respiró hondo y comenzó a hablar. Buenas noches. Gracias a todos por venir, empezó. Marco, desde una furgoneta de vigilancia al otro lado de la calle, habló por el comunicador. Tengo algo. Calor térmico en la azotea del edificio de enfrente. Un solo hombre. Posición de francotirador clásica. Equipo de azotea, muévanse, ordenó Damián en voz baja. Pero mantengan la posición hasta mi señal. Mientras Isabela continuaba con su discurso, hablando de la importancia del arte, notó un movimiento cerca del lateral del escenario. Un camarero se acercaba a ella, supuestamente con un vaso de agua. Pero algo en su forma de moverse, demasiado decidida, demasiado enfocada, activó todas sus alarmas. Miró a Damián y ladeó la cabeza ligeramente hacia la izquierda, una señal que habían acordado. El camarero se acercaba. Podía ver el bulto de un arma debajo de su chaqueta. Esto no era lo que habían planeado. Rivas no era tan predecible. El francotirador era una distracción. El verdadero ataque venía de cerca. Gracias, dijo Isabela,
terminando su discurso abruptamente, y dio un paso atrás del podio justo cuando el falso camarero se abalanzaba. Damián ya estaba en movimiento. Se interpuso entre Isabela y el atacante, derribando al hombre al suelo. Pero fue entonces cuando el infierno se desató. Varios otros camareros y guardias de seguridad sacaron sus armas. Eran el equipo de Rivas, infiltrados. El pánico estalló entre los invitados, que gritaban y corrían. Damián empujó a Isabela detrás de una gruesa cortina de terciopelo. «Sal de aquí. Y ve a la sala segura», le gritó. «No sin ti. Isabela, vete. Es una orden». Justo entonces, una figura emergió de las sombras detrás del escenario. Era un hombre con un rostro que Damián no había visto en 5 años, pero que perseguía sus pesadillas. Alejandro Rivas. Parecía mayor, más duro, con una cicatriz en la cara que no tenía antes. Sonreía, una sonrisa cruel. Y no estaba mirando a Damián. Estaba mirando a Isabela. «Hola, Damián. Veo que has estado ocupado», dijo Rivas, su voz burlona. Tenía un detonador en la mano. «He colocado explosivos en todos los puntos de salida principales. Nadie entra, nadie sale. Solo nosotros 3. Una pequeña reunión familiar». La situación había pasado de ser una trampa para Rivas a una trampa para ellos. Damián se enfrentó a su antiguo compañero, su cuerpo era un escudo para Isabela. «Se acabó, Rivas. Estás rodeado». Rivas se rió. «El mundo cree que estoy muerto. Esta noche, simplemente me aseguraré de que sea verdad. Y me llevaré a tu pequeño tesoro conmigo, como pago por los años que me robaste, la gloria que debería haber sido mía». Detrás de Rivas, Isabela vio a otro de sus hombres acercándose sigilosamente. Tenía una pistola con silenciador, apuntando a la espalda de Damián. No había tiempo para gritar una advertencia. Recordó las lecciones, el peso del arma en su mano, la voz de Damián. Recordó el rostro del hombre al que le había disparado. «No dudes». El mundo se ralentizó. Mientras Damián y Rivas estaban en un punto muerto verbal, Isabela sacó la pequeña pistola que Damián le había insistido que llevara, escondida en un bolsillo de su vestido. Era ahora o nunca. Apuntó al hombre detrás de Rivas. Disparó. El hombre se desplomó. El sonido del disparo rompió el enfrentamiento. Rivas se giró, sorprendido, dándole a Damián la apertura que necesitaba. Se abalanzó sobre Rivas, y los 2 hombres cayeron al suelo en una lucha brutal. Ya no era un tiroteo, era una pelea a puñetazos, una liberación de años de traición y odio. Rodaron por el escenario, cada golpe cargado de historia. Isabela observaba, aterrorizada, sabiendo que no podía volver a disparar sin arriesgarse a darle a Damián. Vio a Rivas sacar un cuchillo. La hoja brilló bajo las luces del escenario. «Damián, el cuchillo», gritó. Damián bloqueó el primer corte, el cuchillo le abrió el brazo del smoking. Rivas era más rápido, más vicioso, impulsado por una locura vengativa. Justo cuando Rivas levantaba el cuchillo para un golpe final, Isabela hizo lo único que se le ocurrió. Cogió el pesado soporte de un micrófono y, con todas sus fuerzas, se lo estrelló en la parte posterior de la cabeza a Rivas. El golpe fue sólido. Rivas se tambaleó, aturdido, y cayó de rodillas. Damián no perdió la oportunidad. Desarmó a Rivas y lo noqueó con un golpe preciso en la mandíbula. El silencio descendió, roto solo por sus respiraciones jadeantes y las sirenas que se acercaban en la distancia. Damián se levantó, su rostro magullado, su smoking destrozado. Caminó hacia Isabela, que temblaba, todavía sosteniendo el soporte del micrófono. Él le quitó el soporte de las manos con cuidado y luego la envolvió en sus brazos. «Me salvaste la vida», susurró él en su pelo. «2 veces en una noche. Voy a tener que empezar a pagarte el sueldo a ti». Ella se rió, un sonido que era medio risa, medio sollozo. «Estamos a mano. Tú también me salvaste la vida unas cuantas veces». Se apartaron cuando el equipo de seguridad y los federales irrumpieron en el escenario, rodeando a un Rivas inconsciente y a sus hombres.
Se acabó. De verdad. Su padre corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Oh, mi niña. Mi valiente niña. Por encima del hombro de su padre, Isabela miró a Damián. Él le dedicó una pequeña sonrisa, una sonrisa que prometía un futuro. Un futuro sin jaulas. Un futuro que habían luchado juntos para ganar. La vida después de la tormenta fue más tranquila, pero no menos profunda. Alejandro Rivas y Víctor Morales fueron acusados de múltiples crímenes, desde terrorismo doméstico hasta conspiración y asesinato. Sus imperios se desmoronaron bajo el peso de sus propias traiciones. La historia de Isabela y Damián se convirtió en una leyenda en ciertos círculos, la de la heredera que luchó contra sus captores junto a su guardaespaldas. Pero para ellos, la verdadera historia era más simple y mucho más personal. Después de la gala, Damián presentó formalmente su renuncia a Ricardo Valente. Ricardo la rompió en dos. No seas ridículo, dijo. No te estoy despidiendo. Te estoy ascendiendo. Quiero que te encargues de toda la seguridad de mi empresa. Y, lo que es más importante, quiero que te encargues de mi hija. No como un empleado, sino como el hombre que es. Damián e Isabela se miraron, sorprendidos por la bendición de su padre. Esa noche, Damián la llevó a su apartamento, un lugar que ella nunca había visto. Era tan ordenado y minimalista como él. Se quedaron de pie en medio de la sala, el ruido de la ciudad un murmullo lejano debajo de ellos. ¿Y ahora qué?, preguntó ella en voz baja. ¿Ahora qué hacemos con este? ¿Nosotros? Él tomó sus manos entre las suyas. Te amo, Isabela. No como un trabajo, no como una misión. Te amo por la mujer que eres. Fuerte, inteligente, valiente. Y un poco testaruda. Tú tampoco eres exactamente un paseo por el parque, replicó ella con una sonrisa. Él se rió, un sonido genuino y feliz. No. No lo soy. Estoy lleno de cicatrices, por dentro y por fuera. Vengo con un pasado. Pero quiero un futuro. Contigo. Si tú lo quieres. Lo quiero más que nada, susurró ella. Se besaron, y esta vez no había peligro, ni adrenalina, ni miedo. Solo amor, puro y simple. Los años siguientes fueron una construcción. Juntos, crearon una nueva vida. Damián aceptó el trabajo de Ricardo, pero en sus propios términos. Reestructuró toda la seguridad de la empresa, haciéndola más inteligente, más ética. Isabela, por su parte, tomó un papel activo en la compañía de su padre, demostrando que era mucho más que una cara bonita. Descubrió que tenía un talento natural para los negocios, una visión que complementaba la de su padre. Se convirtieron en un equipo formidable, tanto en la sala de juntas como en casa. Se casaron un año después, en una ceremonia pequeña y privada en la costa, con solo su familia y amigos cercanos, incluyendo a Marco. No había fotógrafos ni ostentación. Solo ellos dos, el océano y la promesa de un futuro. 2 años después de la boda, en una tarde soleada de primavera, Damián llegó a casa del trabajo. La casa que compartían no era una mansión imponente, sino un hogar cálido y lleno de luz con un gran jardín. Entró y un torbellino de pelo oscuro y risas corrió a su encuentro. «Papá», gritó un niño de 3 años, lanzándose a sus piernas. Damián levantó a su hijo, Leo, en el aire. El niño chilló de alegría, sus ojos eran la viva imagen de los de su padre. «Hola, campeón. ¿Le has dado muchos problemas a mamá hoy?» Isabela salió al jardín, sonriendo. Estaba embarazada de nuevo, su vientre redondeado bajo un vestido de verano. «Has sido un ángel», dijo, acercándose para besar a Damián. Uno muy ruidoso y lleno de energía, pero un ángel al fin y al cabo. Damián bajó a Leo y envolvió a Isabela en sus brazos, colocando una mano con ternura en su vientre. «Hola tú», susurró al bebé que aún no había nacido. «¿Cómo están mis chicas?» «Estamos bien», respondió Isabela, apoyando la cabeza en su hombro. «Estábamos esperándote». Se quedaron allí, los 3, pronto serían 4, viendo a su hijo perseguir mariposas en el jardín.
La vida era buena. Era real. Habían pasado por el fuego y habían salido más fuertes, juntos. Él era el rudo militar que había sido contratado para protegerla, el hombre que había jurado no involucrarse. Ella era la chica de la jaula de oro que nunca supo lo fuerte que era. Él rompió todas sus reglas por ella. Y ella, a su vez, rompió cada muro que él había construido alrededor de su corazón. Habían encontrado el uno en el otro no solo el amor, sino la redención. Un hogar. Él se inclinó y la besó suavemente. Gracias, susurró ella contra sus labios. ¿Por qué?, preguntó él. Por romper las reglas. Él sonrió. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.